Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo, como siempre, súper emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy tengo un tema que, bueno, digamos que va a hacer temblar los cimientos de Internet. Así es. Agárrense fuerte porque les aseguro que este vídeo va a ser de infarto. Ya lo vieron en el título, ya lo saben, y sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La bomba. Literalmente la bomba del 1 de julio de 2025. Y no me refiero a una explosión literal, aunque en términos de impacto mediático, casi. Para los que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas y del espectáculo, Hande Erçel y Kerem Bürsin son, o mejor dicho, eran, una de las parejas más queridas y admiradas del panorama internacional. Protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkapm, en turco, su química traspasó la pantalla y enamoró a millones de personas alrededor del mundo. Su relación, que nació durante la grabación de la serie, fue seguida con fervor por sus fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Fotos, vídeos, especulaciones, rumores, el fervor era increíble. Pero como en toda buena historia, y sobre todo en las de Hollywood, o en este caso, Estambul, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde entra la noticia del 1 de julio de 2025. Una noticia que en ese momento dejó a todo el mundo boquiabierto. Una noticia inesperada que impactó a todos. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este drama, en esta historia que dio un vuelco a la vida de Hande y Kerem, y que inevitablemente nos involucró a todos los que los admirábamos. Y por supuesto, antes de empezar, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las noticias y chismes que les traemos, y por supuesto denle un buen like al vídeo. Porque si les gusta este tipo de contenido, ya saben, me motiva mucho y me da más ganas de seguir investigando y trayéndoles todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades. Así que suscríbanse, que es gratis. Ok, ¿estamos listos? Empecemos. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos con rumores. Rumores que al principio fueron tomados con pinzas. Pequeñas pistas, gestos que se interpretaban, fotografías que se analizaban al milímetro, y que apuntaban a una posible crisis en la relación de Hande y Kerem. Los fans, divididos entre la esperanza y el miedo, se aferraban a cualquier indicio de que todo estuviera bien. No, seguro que es un malentendido, solo están pasando por un momento difícil, es por el trabajo, ya verán que todo se soluciona. Pero lamentablemente la realidad, en la mayoría de los casos, es bastante diferente a lo que deseamos. Y la bomba finalmente explotó el 1 de julio de 2025. La noticia, que se propagó como la pólvora en las redes sociales, fue confirmada por múltiples fuentes confiables: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Así, sin más. Fin de la historia. Pero claro, la noticia en sí misma no fue lo que más impactó. Lo que realmente dejó a todos con la boca abierta fue la forma en que se anunció la ruptura. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En lugar del típico comunicado de prensa con frases hechas y un lenguaje diplomático, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados y completamente inesperados. Decidieron, de alguna manera, romper el silencio y comunicar la noticia a través de sus propias redes sociales. ¿Cómo? Pues a través de dos publicaciones casi simultáneas en Instagram, en las que ambos confirmaban la ruptura y explicaban, con breves pero contundentes palabras, los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. Kerem, con un tono más sobrio y reflexivo, escribió algo como: después de mucho pensar y de hablarlo, Hande y yo hemos decidido tomar caminos separados. Hemos vivido momentos increíbles juntos, pero nuestras vidas han tomado direcciones diferentes y, por el bien de ambos, hemos decidido seguir adelante por separado. Les agradecemos el cariño y el respeto que nos han demostrado durante este tiempo. Les pedimos privacidad en este momento difícil. Hande, por su parte, fue un poco más directa. En su publicación, que acompañó una foto de ella misma con una mirada intensa y una sonrisa que parecía querer ocultar la tristeza, escribió: a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias cambian, las personas cambian, y es mejor decir adiós. Kerem y yo hemos decidido cerrar este capítulo de nuestras vidas. Quiero agradecerle por todos los momentos compartidos y desearle lo mejor. Espero que respeten nuestra decisión y no nos pregunten más. Necesitamos tiempo para sanar.
Ambas publicaciones en cuestión de minutos se viralizaron. Miles de comentarios, likes y reacciones inundaron ambas cuentas. El shock, la tristeza, la sorpresa, todo se mezcló en un torbellino de emociones. Pero, ¿qué fue lo que realmente causó tanto revuelo? ¿Por qué esta ruptura fue tan impactante? Primero por la manera en que se anunció, como ya les dije. El hecho de que fueran ellos mismos quienes dieran la noticia, y no un portavoz, le dio un toque de autenticidad y cercanía que los fans apreciaron. Sentíamos que por un momento éramos testigos de su propia intimidad, de su propia vulnerabilidad. Rompían con el protocolo y nos invitaban a ser parte, aunque fuera desde la distancia, de su proceso. Segundo, por las palabras que utilizaron. Aunque breves, ambas publicaciones revelaban la complejidad de la situación. Dejaban entrever que no se trataba de una simple pelea o de un capricho, sino de una decisión meditada y dolorosa. La sobriedad de Kerem contrastaba con la aparente fortaleza de Hande, pero en ambas publicaciones se podía percibir la tristeza subyacente, el peso de una decisión difícil. Y tercero, y este es quizás el punto más importante por las posibles razones que se escondían detrás de esa ruptura. La especulación, la intriga, la búsqueda de respuestas, se desató de forma imparable. Era el misterio, la incertidumbre, lo que realmente alimentaba la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Y aquí, mis amigos, es donde la historia se pone jugosa. Los rumores comenzaron a correr como la pólvora. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones se multiplicaron por 1000. Las redes sociales, los foros de fans, los programas de televisión del corazón, todo se convirtió en un hervidero de teorías. Las teorías eran diversas. Algunas apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Se decía que Kerem, con su carácter más introspectivo y reservado, no lograba adaptarse al estilo de vida más extrovertido y cosmopolita de Hande. Otros sugerían que la fama y la presión mediática habían afectado la relación. La constante atención de los paparazzi, las portadas de revistas, los titulares sensacionalistas, todo eso, al parecer, había desgastado la pareja. Algunos, los más dramáticos, hablaban de infidelidades de terceras personas. Se mencionaban nombres, se insinuaban encuentros secretos, se creaban dramas inexistentes. Pero, ¿cuál fue la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? La verdad, como suele suceder, es compleja. Pero después de mucha investigación y de analizar la información disponible, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, parece ser que la ruptura no se debió a un único factor, sino a una combinación de circunstancias. La diferencia de edad, la incompatibilidad en sus estilos de vida, la presión mediática, y sobre todo, la evolución de sus propias carreras y proyectos profesionales, fueron elementos clave. Hande en ese momento estaba en la cima de su carrera. Su fama había trascendido las fronteras de Turquía y se había convertido en una estrella internacional. Estaba recibiendo ofertas de trabajo de todas partes del mundo, incluyendo proyectos ambiciosos en Hollywood y en Europa. Se hablaba de protagónicos en películas de gran presupuesto, de contratos con importantes marcas de moda, de una proyección internacional que la convertía en una de las actrices más cotizadas del momento. Su agenda era frenética, sus compromisos cada vez más numerosos. Kerem, por su parte, también estaba en un buen momento profesional, pero sus proyectos estaban más centrados en Turquía. Si bien seguía cosechando éxitos en el ámbito de la televisión y el cine turco, sus aspiraciones eran diferentes. Estaba involucrado en proyectos más enfocados en la producción y el desarrollo de guiones, buscando explorar su faceta creativa. Esto inevitablemente generó tensiones en la pareja. Las largas distancias, las agendas apretadas y las diferencias en sus prioridades empezaron a pasar factura. La distancia geográfica, los constantes viajes, la dificultad para encontrar tiempo para compartir momentos juntos, erosionaron la relación. Además, la presión mediática, el acoso constante de los paparazzi y los rumores constantes sobre su relación, también jugaron un papel importante. La pareja, que siempre había sido muy reservada con su vida privada, se vio sometida a una exposición mediática constante que probablemente afectó su relación. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, era analizada y comentada en las redes sociales. Los rumores sobre peleas, desacuerdos y crisis circulaban sin cesar. La falta de privacidad, la imposibilidad de disfrutar de momentos íntimos y la constante especulación desgastaron su relación.
Sin embargo, un punto que no podemos dejar de lado es el crecimiento personal de ambos. La madurez, el autoconocimiento, la evolución de sus aspiraciones y metas, los llevaron a tomar decisiones que quizás eran inevitables. La vida a veces nos enfrenta a encrucijadas donde debemos elegir entre el amor y el desarrollo personal. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo que quedó claro es que ambos tomaron la decisión de manera consciente y, a pesar del dolor, con mucho respeto mutuo. Las publicaciones en Instagram, aunque breves, reflejaban una madurez emocional, una capacidad de afrontar la situación con serenidad y dignidad. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem se centraron en sus carreras y en sus vidas personales. Ambos continuaron trabajando en proyectos importantes y mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Ande se enfocó en sus proyectos internacionales, viajando constantemente y consolidando su carrera a nivel global. Kerem, por su parte, se dedicó a sus proyectos en Turquía, explorando nuevas facetas creativas y consolidando su trayectoria profesional. El tiempo pasó, las heridas sanaron, y ambos encontraron nuevas parejas. Ande eventualmente fue relacionada con un empresario de renombre internacional, con quien se le vio en eventos importantes y en románticos viajes. Kerem, por su parte, mantuvo su vida privada más alejada de los focos, pero se le relacionó con algunas personalidades del mundo del espectáculo. Sin embargo, el recuerdo de su relación, de su historia de amor, sigue presente en la memoria de sus fans. Y es que la historia de Ande y Kerem fue, es y será, una historia de amor. Una historia que, aunque tuvo un final agridulce, nos dejó un importante mensaje, que el amor, a veces, no es suficiente, pero que el respeto y la madurez son fundamentales para cerrar un capítulo y seguir adelante. Nos enseñaron que el amor no siempre es para siempre, pero que el recuerdo de lo vivido, de los momentos compartidos, puede perdurar en el tiempo trascendiendo las fronteras del corazón. Y por supuesto, el 1 de julio de 2025 quedará marcado como el día en que el mundo del espectáculo, y sobre todo, los fans de Ande y Kerem, se vieron sacudidos por una noticia inesperada. Una noticia que, aunque dolorosa, nos enseñó una valiosa lección sobre el amor, la vida y la importancia de la verdad. Nos recordaron que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos, con sueños, con anhelos. Fue un día triste, un día de despedida, pero también un día de esperanza. La esperanza de que a pesar de la tristeza la vida continúa, y que siempre hay un nuevo amanecer. La esperanza de que algún día, el dolor se convierta en recuerdo, y el recuerdo en una lección aprendida. Y la lección en este caso fue clara: el amor, a veces, no es suficiente para mantener unidas a dos personas. Pero a pesar de ello, el respeto, la madurez y la capacidad de aceptar el cambio, son fundamentales para avanzar y encontrar la felicidad en otros caminos. Y ahora, mis queridos amigos, quiero hablarles un poco sobre el impacto que tuvo esta noticia en la industria del entretenimiento. No solo afectó a sus fans, sino que también generó un terremoto en el mundo de las series turcas y de las celebridades en general. Impacto en las redes sociales. La noticia se propagó como un virus. Las redes sociales explotaron. Los hashtags #Ande Kerem y #Kerem Ande se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Las publicaciones de Ande y Kerem fueron compartidas miles de veces, y los comentarios, likes y reacciones inundaron ambas cuentas. Los memes, las teorías, las especulaciones, los análisis de expertos, todo inundó las plataformas digitales. Los fans crearon foros, grupos de discusión, y hasta investigaron en detalle las vidas de ambos, buscando pistas y respuestas. Impacto en los medios de comunicación. La noticia fue portada en revistas, periódicos y sitios web de todo el mundo. Los canales de televisión del corazón dedicaron horas de programación a analizar la ruptura, a entrevistar a expertos y a recopilar testimonios de fans. Los paparazzi persiguieron a Ande y Kerem, intentando obtener fotografías exclusivas. La noticia fue un filón para los medios, y la cobertura mediática fue exhaustiva y a veces sensacionalista. Impacto en la imagen pública. La forma en que Ande y Kerem manejaron la ruptura, comunicando la noticia directamente y con respeto, les ganó el respeto del público. Aunque la noticia generó tristeza y decepción, también demostró su madurez y su capacidad para afrontar la situación con dignidad. Ambos mantuvieron un perfil bajo y se enfocaron en su trabajo, evitando las polémicas y los escándalos. Impacto en sus carreras. Aunque la ruptura generó cierta inestabilidad emocional, a largo plazo, no afectó negativamente sus carreras.
Al contrario, ambos supieron aprovechar la atención mediática para proyectarse profesionalmente. Hande se enfocó en sus proyectos internacionales y Kerem en sus proyectos en Turquía. La ruptura, en cierto modo, les permitió enfocarse en sus propios intereses y metas profesionales. Impacto en la industria. La ruptura de Hande y Kerem, y la forma en que se anunció, sentó un precedente en la industria del entretenimiento. Demostró que las celebridades pueden controlar su propia narrativa, y que pueden comunicar sus noticias de manera directa y auténtica, sin depender de los comunicados de prensa y de los voceros. La noticia también generó una reflexión sobre la presión mediática y sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Y ahora, volviendo al momento en que se dio la noticia, recuerdo perfectamente la sensación generalizada. La incredulidad, la tristeza, la decepción, era como si una parte de nosotros, los fans, también se hubiera roto. Habíamos invertido tanto en la relación, habíamos soñado con ellos, con su amor, y de repente, todo se había terminado. Pero con el tiempo la tristeza dio paso a la reflexión. Nos dimos cuenta de que Hande y Kerem eran seres humanos, con sus propias vidas, con sus propios deseos y aspiraciones. Comprendimos que el amor a veces no es suficiente y que la felicidad individual, en ocasiones, es más importante que la felicidad de una pareja. Y para terminar, quiero compartir con ustedes algunos de los comentarios y reacciones que más me marcaron en ese momento. Comentarios de los fans. No puedo creerlo, estoy destrozada, creía en su amor para siempre, espero que sean felices, aunque sea por separado, les deseo lo mejor, se lo merecen, me duele el corazón, pero entiendo su decisión, siempre los recordaré con cariño. Reacciones de las celebridades. Algunos amigos y compañeros de trabajo de Hande y Kerem expresaron su apoyo a través de las redes sociales. Algunos publicaron mensajes de ánimo y de cariño. Otros prefirieron guardar silencio. Reacciones de los medios. La noticia fue tratada con diferentes enfoques. Algunos medios se enfocaron en el morbo y en la especulación, mientras que otros abordaron la noticia con respeto y profesionalismo. En definitiva, el 1 de julio de 2025 fue un día que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una noticia que nos enseñó mucho sobre el amor, la vida y la importancia de la verdad. Y por supuesto, para todos los que somos fans de las series turcas y de sus protagonistas, Hande y Kerem son y siempre serán una pareja inolvidable. Así que, mis queridos amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas, de la vida de nuestros ídolos, de sus aciertos y errores, con respeto y con la información correcta. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo y hayan revivido este momento tan importante en la vida de Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan, si se esperaban esta noticia, y qué recuerdan de ese día. Me encanta leerlos. ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué recuerdos tienen de la serie Love is in the Air? ¿Qué opinan sobre la forma en que comunicaron la noticia? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.